En este escenario de Packet Tracer teníamos desplegada una red que estaba separada en dos edificios, el edificio 1 y el edificio 2, y a su vez cada uno de los edificios tenía varias plantas, las cuales estaban unidas todas a un switch principal. ¿Vale? El objetivo de este vídeo es configurar este switch principal de un edificio para que únicamente una VLAN, por ejemplo, pueda comunicarse con él a través de SSH y poder así configurar remotamente el dispositivo. Voy a hacer la demostración para habilitar el switch para que sea capaz de recibir comunicación SSH de los equipos que pertenecen a la VLAN roja, ¿no? Posteriormente, en el enunciado de la práctica, vosotros y vosotras tendréis que configurar el switch principal del otro edificio para que otra VLAN pueda acceder remotamente a él. ¿De acuerdo? Pues básicamente tendremos que entrar al switch principal. Recordad que nosotros en Packet Tracer podemos acceder al switch a través de la pestaña CLI, ¿vale? Y aquí tendríamos un prompt del terminal del switch, pero recordad que en la vida real deberíamos conectar un portátil por cable consola y realizar la configuración del switch a través de ese portátil, ya que el switch no tiene ningún display ni ningún monitor donde podamos ver esta terminal, ¿no? Muy bien, antes de nada me gustaría hacer una diferenciación muy importante cuando hablamos de configurar el protocolo SSH en el switch. Tenemos que tener muy clara la diferencia entre una interfaz virtual y una red virtual. En esta pequeña chuleta que sale cuando ponemos el cursor sobre el switch, podemos ver que existe una primera columna con todas las interfaces que tiene el switch, ¿vale? Y podemos ver que el switch tiene desde la interfaz Fast Ethernet 01 hasta la 024, hablando en términos de Fast Ethernet, tiene dos interfaces Gigabit Internet y en este caso este switch tiene creadas dos interfaces virtuales, ¿de acuerdo? Por defecto, cualquier switch que instaléis o que despleguéis va a tener únicamente una. En este caso, este switch, por temas de pruebas, tiene una que se llama VLAN 2, que no existe por defecto, ¿vale? Que ha sido creada. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es eliminar esa interfaz VLAN 2, ¿vale? Para que el switch quede de la forma en que está un switch por defecto. En este caso, en el switch del edificio 2, como podéis ver, sí que solo tiene una interfaz virtual, ¿vale? Entonces, para eliminar una interfaz, lo único que tenemos que hacer es entrar en el modo administrador a través de Enable y Configure Terminal para habilitar la configuración. Con el comando no, lo que hacemos es eliminar interfaces o otras configuraciones, ¿no? En este caso lo que queremos eliminar es la interfaz virtual VLAN 2. Por tanto, escribiríamos no interface VLAN 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto me sirve también para volver a recalcar la importancia entre la diferencia entre una interfaz virtual y una red virtual, ¿de acuerdo? Entonces, si volvemos ahora al bocadillo que nos despliega, perdón, el switch, ¿vale? Ahora veremos que solo existe una interfaz virtual que se llama VLAN 1 y en este caso ese switch principal podría preguntar cuántas redes virtuales tiene. Pues este switch principal tiene únicamente una red virtual, que es la red virtual nativa que viene configurada en todos los switches por defecto. ¿De acuerdo? Si vamos, por ejemplo, al switch de la planta 3, vemos que este switch tiene en la primera columna una interfaz virtual que se llama VLAN 1 y tiene 5, bueno, 5 no, 4, perdón, redes virtuales, ¿vale? Que son la 1, la 2, la 3, la 4, ¿vale? Y luego, aparte, como vimos en la práctica anterior, tiene puertos configurados en modo troncal, ¿vale?
tiene otros puertos como el 1, 2, 3, 4, que tiene la configuración en modo acceso a una red virtual concreta, ¿de acuerdo? Pues nada, lo que hay que hacer para configurar el acceso por SSH al switch, en primer lugar, es habilitarle una interfaz virtual al switch para que sea capaz de tener una dirección IP, dado que para podernos conectar por remoto a un dispositivo necesitamos una dirección IP y necesitamos un usuario, ¿vale? Ese es el proceso que vamos a hacer a continuación en el switch para habilitar el acceso por SSH para unos equipos concretos, ¿vale? En este caso vamos a habilitar el acceso por SSH a este switch principal para los equipos de la red virtual roja, ¿vale? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, voy ya con los pasos, he dejado aquí una pequeña chuletilla, ¿vale? No sé si se verá a buena resolución en el vídeo, pero para no dejarme ningún paso, ¿de acuerdo? Y que veáis la diferencia entre lo que encontraréis en el documento, que es esto, el documento de configuración de dispositivos Cisco, y lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Por tanto, ya desde el modo config, lo primero que vamos a hacer es crear una interface VLAN, ¿vale? Con un ID que sea igual que el ID de la VLAN a la que pertenecen los equipos rojos. Por tanto, voy a volver a ver esos equipos rojos, ¿vale? Recordad que pertenecían a la VLAN 2, ¿vale? Por tanto, la interfaz virtual que yo tengo que crear aquí es la interface VLAN 2, ¿de acuerdo? Una vez creada la interfaz, podremos comprobar que, como estaba antes, ahora aparece aquí abajo, ¿vale? Y veis que esa interfaz virtual VLAN 2 se ha asociado a la VLAN 2, ¿vale? Que es lo que yo quiero, que los equipos de la VLAN 2 sean los que se pueden conectar por remoto al switch, ¿vale? Una vez creada la interfaz, lo que vamos a hacer es darle una dirección IP. Esa dirección IP debe pertenecer a la red que nosotros estamos manejando. En este caso estamos manejando una red /24, ¿vale? Por ejemplo, este equipo amarillo tiene la 10.20.02, este equipo rojo tiene la 10.20.01, este la 03. Pues vamos a darle al equipo, por ejemplo, la última dirección IP de la red, que sería la 254, ¿de acuerdo? Que espero que no esté asignada a ningún equipo. Entonces, lo que hacemos sería, pues con el comando ipaddress, asignarle la 192, perdón, la 10.2, si no me equivoco, me falla la memoria, perdonad, y miro la dirección IP, que es 10.20, perdón, 10.20.0. Pues a 10.20.0 y le vamos a poner la última, la 254, con su máscara. ¿De acuerdo? Cuando le damos a intro, nos aseguramos con el comando no shutdown que el puerto esté levantado, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos que hacer es definir un dominio para ese switch, ¿vale? El protocolo SSH trabaja asociando dominios a sus dispositivos. Por tanto, ese dominio que vamos a crear, por ejemplo, es darle un nombre, ¿vale? Domain name, y le vamos a poner, por ejemplo, serpis.com, ¿de acuerdo? Es importante también que el switch tenga un nombre de equipo que sea diferente al nombre generado por defecto que tiene el switch de fábrica. En este caso, si os dais cuenta, el hostname del switch es switch, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crearle un hostname, dado que cuando configuremos SSH se nos va a requerir obligatoriamente que el switch tenga un hostname diferente al por defecto, ¿vale? Por tanto, recordad que con el comando hostname asignamos un nombre de equipo al switch. En este caso vamos a poner switch principal, ¿de acuerdo? Veis que el prompt ha cambiado y ahora el equipo dentro del dominio, digamos que el dominio sería como la organización, ¿no? Tendría pues un nombre que sería switchprincipal.serpis.com, ¿de acuerdo? Es como tener asignado el switch dentro de la organización, ¿vale? Una vez generado el nombre del equipo y el nombre del dominio, lo que hacemos es generar un par de llaves con el comando cryptokey generate,
y definir el protocolo de cifrado que vamos a utilizar para generar ese par de llaves, ¿vale? En este punto es donde me gustaría explicar que SSH es un protocolo de transferencia segura, ¿vale? En el cual toda la información que enviamos entre el emisor y el receptor, ¿vale? En este caso entre el PC y el switch al que me quiero conectar, toda esa información que voy a transmitir, en este caso serán comandos del switch, porque lo que quiero es configurar el switch de forma remota, iría cifrada, ¿vale? Cifrada con un protocolo de cifrado que se llama RSA, ¿vale? Este es un protocolo de cifrado que lleva el nombre de los 3 ingenieros que diseñaron este algoritmo de cifrado, ¿vale? No recuerdo ahora concretamente los 3 nombres, pero podéis buscar por internet cuál es el nombre de estos 3 ingenieros, ¿vale? Previamente al protocolo SSH existía un protocolo de control remoto que se llamaba Telnet, ¿vale? La diferencia principal entre Telnet y SSH es que en Telnet la información no viaja cifrada, ¿de acuerdo? Con las consecuentes fallos de seguridad que esto puede conllevar, ¿vale? Entonces, cuando generamos el par de llaves, nos va a pedir, si os dais cuenta aquí, nos dice el nombre de las llaves serán asignadas a el switch principal.service.com, ¿vale? Lo que hemos comentado de un hostname y un dominio. Como nosotros vamos a utilizar el protocolo SSH en su versión 2, este protocolo en su versión 2 exige que las claves tengan un tamaño mayor a 1024 bits, ¿vale? Por tanto, el módulo de las llaves, ¿vale? Digo el módulo porque el cifrado RSA lo que hace es trabajar con unas operaciones matemáticas basadas en números primos y restos de la división de entre esos números primos, ¿vale? Ese resto de la división en matemáticas se le conoce como módulo, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a exigir es que ese módulo sea mayor, por ejemplo, que 2048, ¿vale? Vamos a darle ya no 1024, que es el mínimo que exige el SSH2, sino 2048, ¿vale? Nos dice aquí que las llaves han generado de forma correcta. Lo siguiente que vamos a hacer es decirle que vamos a trabajar con un protocolo SSH versión 2, ¿vale? Nos dice aquí que el protocolo se ha establecido, no ha dado ningún error. Lo siguiente es configurar las líneas de acceso virtuales, las líneas de acceso remoto. Y esto se hace con el comando linevti. Recordad que cuando configurábamos líneas de acceso por cable serie, por cable consola, lo que hacíamos es configurar el line console, ¿vale? Ahora, como estamos configurando interfaces virtuales, lo que vamos a hacer es configurar line virtual terminals, ¿vale? Entonces, esto sería asignar un nombre de interfaces o de líneas virtuales. En este caso vamos a configurar 16 líneas, ¿vale? Y ya estamos en el modo de configuración de la línea. Entonces aquí en esas líneas vamos a decirle al switch que las vamos a preparar para recibir entrada de protocolo SSH, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en el último paso es configurar un usuario, o podemos configurar varios, pero en este caso vamos a configurar un usuario que será con el que me conectaré al switch, ¿de acuerdo? El switch tiene que tener un usuario para que desde el equipo remoto yo me pueda conectar en nombre de ese usuario al switch, ¿de acuerdo? Por tanto, esto se hace con el comando login local y posteriormente al login local, que estamos diciéndole que estoy creando en local, es decir, en el switch un usuario, crearíamos dicho usuario con el comando username. Ahora pondríamos aquí el nombre del usuario con el que me quiero conectar. En este caso, por ejemplo, voy a poner el profesor. A continuación le defino los privilegios o el rango que va a tener este usuario dentro del switch. En este caso, vamos a configurar que ese usuario tenga control total, es decir, que sea superadministrador, ¿vale? El switch va a permitir que creemos privilegios 0, privilegios 4 y privilegios 15, ¿vale? Cada uno pues con sus rangos. Evidentemente, si creamos ahora un usuario con privilegios 0, no vamos a poder hacer casi nada dentro del switch, ¿vale? No podríamos entrar al modo enable, etc., ¿vale? Con privilege 15 sí que podríamos entrar en modo enable y demás, ¿vale? De hecho,
aunque el switch esté configurada una contraseña que protege el modo enable, cuando nosotros creamos un usuario en modo privilege 15, nos saltamos cuando nos conectemos por remoto esa contraseña, ¿de acuerdo? Y aquí definimos con el comando secret la contraseña. En este caso, pues voy a poner de contraseña tornasol, ¿de acuerdo? No nos ha dado ningún error, por tanto, en este paso ya estaría configurado el switch para permitir entradas por remoto a través del protocolo SSH. Solo nos queda probar esa conexión, ¿de acuerdo? Recordando que le hemos configurado al switch la dirección 10.20.0.254 y el usuario profesor. Por tanto, si yo ahora cierro esta ventana y me voy, recordad que ahora me va a servir también para ver que la interfaz virtual VLAN 2 está asignada a la red virtual 2 y con una dirección IP, que sale aquí también en la columna IP address. ¿Vale? Vemos ahí que tiene la 10.20.0.254. Por tanto, si yo ahora me voy a un equipo de la VLAN 2 y me voy a la aplicación de escritorio de cliente SSH, veis aquí, podría, en este caso, escribir la dirección IP del equipo al que me quiero conectar, en este caso 10.20.0.254, y con el usuario profesor. ¿Vale? En el momento yo le dé a connect, ¿vale? Me va a pedir una contraseña. Esa contraseña es la contraseña de usuario que he definido para el usuario profesor. En este caso, tornasol. En el momento escribo la contraseña y valida correctamente, yo estoy controlando el switch principal desde un equipo que está en otra ubicación, ¿vale? En este caso en la tercera planta del edificio, y este switch, recordad que estaba en la planta baja. Pues si en un momento tengo que configurar remotamente el equipo y no quiero desplazarme hasta allí, pues me conecto por remoto, ¿de acuerdo? Puedo hacer otras pruebas cerrando la sesión y decir, bueno, pues ¿y si escribo mal el usuario o la contraseña? Pues voy a ver qué pasa. Aquí si escribo, por ejemplo, profesor, bueno, en vez de profesor me va a servir, por ejemplo, escribir mi nombre como usuario, y está pidiendo que escriba la contraseña para el usuario Tony. Como no existe un usuario en el switch, cualquier cosa que escriba aquí me va a decir que es inválida, ¿de acuerdo? Al tercer intento ya me echa, ¿no? Y me sirve también para probar que no va a existir comunicación desde otro equipo, ¿vale? Por ejemplo, yo me vengo aquí al desktop desde un equipo de la VLAN 4 y me quiero conectar a la 10.20.0.254 con el usuario profesor, pues aquí en ningún momento voy a ver la conexión, ¿vale? Dado que no existe un ping, no hay comunicación entre este equipo y el switch principal, ¿de acuerdo? También podría utilizar el command prompt para realizar esa conexión por SSH a través del comando ssh-l. -l es para indicarle el usuario, en este caso sería profesor, y luego la dirección IP 10.20.0.254, ¿vale? No sé si necesita una arroba, a ver. Ah, pero estoy en el VLAN que no toca, perdón. Tendría que venir aquí. SSH-L profesor 10.20.0.254. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí me pide ya la contraseña que sería tornasol. Y estoy controlando, pues, si no queréis entrar al cliente de SSH, desde cualquier terminal se puede configurar. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la explicación de lo que sería la configuración del switch. En el enunciado de la práctica os pediré, pues, quizás la creación de varios usuarios y la configuración de otro switch para permitir el acceso por remoto de otra red virtual, por ejemplo. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos por clase. Un saludo.